Nos vamos a conectar a Nueva York. Allí ya me espera Jorge Suárez Vélez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Jorge, inevitablemente tengo que juntar lo que ha sucedido en Estados Unidos con la Reserva Federal estadounidense, que tú sabes muy bien que lo que decida en los próximos meses tendrá repercusión sobre el mundo y nuestra región, pero al tiempo hablar de lo que está pasando en México con este anuncio. Preguntarte primero, ¿acaso las medidas del gobierno federal en México representarían pues una muestra de que fracasó el Banco Central de México hasta ahora en contener la crecida de precios? Hola Gaby, mira, me sentía ahora que oía a Rey como en el túnel del tiempo. O sea, esto que se anunció hoy básicamente es idéntico a lo que anunció el gobierno de la Madrid en los años 80, igualito. O sea, eso aquella vez se llamaba el Pacto de Estabilidad Económica. Y fíjate que siendo justos, creo que esto no es culpa de Banco de México. Creo que esta es la primera vez que recuerdo un caso de inflación en México que es prácticamente totalmente importado. Tú decías en la introducción que proviene de la invasión a Ucrania, pero yo le sumaría también lo que ocurrió con la interrupción de cadenas de suministro por COVID, lo que ocurrió en términos de interrupción también en el mercado laboral y del incremento que hubo en la demanda por bienes al no estarse comprando servicios. A eso le sumas lo que pasó con la invasión a Ucrania y ahora le sumas que hay 350 millones de chinos guardados en su casa, por lo cual vuelven a interrumpir cadenas de suministro, pues lo que tenemos es un chorro de fenómenos temporales, digamos, que le afectan a los precios, pero que es uno temporal con otro temporal, con otro temporal y que dan la impresión de ser mucho más permanentes y ciertamente yo creo que Banco de México no puede hacer mucho más que lo que está haciendo, que es subir tasas más o menos de la mano con lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, tú sabes que hay analistas que piensan que efectivamente el Banjico está tarde, como Jamie Dimon, que ha dicho que la Reserva Federal está tarde. Es fácil ver y criticar, digamos que desde arriba, ¿verdad? Los toros, puedes verlos desde la barrera. Pero Jorge, muchas de las medidas, como dice Rey Rodríguez, pues son, digamos que medidas que no tendrían que estar en el contexto de una emergencia, producción mayor de granos, importación de fertilizantes y para ello bajas las barreras arancelarias cuando tú sabes que Latinoamérica depende tantísimo del fertilizante que viene de Rusia. Es decir, ¿cuánto hace la diferencia este tipo de medidas que son además por 6 meses? Primero decirte que estoy de acuerdo en que la Reserva Federal está tarde, pero creo que no es tan brutalmente grave como algunos lo están haciendo ver, pero sí ciertamente está grave, particularmente si consideras que hasta hace una semana seguían inyectando liquidez, básicamente en los mercados de bonos. Ahora, estas medidas... me dio la verdad mucha pena ver al secretario de Hacienda en estas, Gaby, porque yo creo que se debe haber estado retorciendo su hígado al estar diciendo cosas que él sabe que no sirven absolutamente para nada. Es decir, no sé si tú sabías, pero hay un switch que tienen guardado en la Secretaría de Agricultura que cuando lo prenden, entonces se genera producción de frijol y de maíz y de todo esto de un día para otro. Creo que no, ¿verdad? Creo que esto no ocurre y que por lo mismo cualquier cosa que quieran hacer para incrementar producción, pues va a tomar probablemente años en que se incremente. O sea, es un poco una tomada de pelo decir que esto va a incidir en los próximos 6 meses. En efecto, lo que dices de importaciones fertilizantes es relevante. Lo que se dice de tratar de agilizar cruces de la frontera es útil. Debería, como decía Rey, también debería estarse haciendo siempre. O sea, no sé por qué hoy hablan de que haya carreteras seguras. Pues uno esperaría que las haya siempre. Ahora, lo que es un hecho, Gaby, es que aquí estamos entrando en un sitio un poco peligroso. Porque cuando empezamos a hablar de precios máximos o cuando empezamos a hablar de que el precio es el mismo en todo el país, eso va a generar condiciones de escasez. No sé, o sea, tú eres mucho más joven que yo, pero yo me acuerdo de niño, por ejemplo, en México, el bolillo de pan, ¿no? Era lo que todo mundo comíamos, le teníamos en la mesa. De repente el gobierno decidió ponerle precios máximos y de repente desapareció el bolillo y por primera vez en México apareció la baguette y apareció porque no tenía precio controlado. Eso es lo que pasa en muchos bienes. O sea, nadie va a vender cosas perdiendo dinero. Si los costos subieron, tienes dos alternativas: o reduces la calidad del bien o simplemente dejas de venderlo. Lo que realmente se puede hacer para tratar de incidir en menores alzas de precios, pues es incrementar la inversión, asegurarte de que haya mayor competitividad, invertir en infraestructura de tal forma que los costos de las empresas bajen, invertir en en más bienes de capital para que la producción sea más eficiente. Eso sí tiene un impacto real, pero estos precios tope son verdaderamente nocivos y potencialmente muy peligrosos.
Ahora, me quedan dos preguntas, te pediré brevedad. La primera, la presencia de miembros del sector privado cuando este es un gobierno que ha embestido constantemente en las mañaneras al sector privado. Cuando hablas tú de la tomada de pelo, pues ahí hay empresas que son emblemáticas de México. Te pediría una opinión al respecto. Pero también, si estamos hablando de una guerra que podría extenderse, aquí pongo puntos suspensivos y entonces... Mira, yo me imaginaría el nivel de manita de puerco que le pueden hacer a las empresas para que se presenten. O sea, nadie no se va a presentar si se están convocando. Tengo que decir que algunas de las empresas presentes, particularmente una empresa como Bimbo, es una empresa que me merece todo mi respeto y admiración. Creo que es sobresaliente lo que han hecho y creo que aparte es una empresa que siempre ha mostrado una enorme responsabilidad con la sociedad. Así que no necesitan convocarlos para que hagan las cosas bien, seguramente las van a hacer bien de cualquier forma. En cuanto a lo que dices de la guerra, Gaby, creo que esto es crucial porque nadie sabe cuánto va a durar esto, nadie sabe cómo van a ser las interrupciones en términos de suministro, por ejemplo, de granos. Y yo creo que aquí, una vez más, lo que un gobierno responsable tendría que hacer es tratar de fomentar en todo con todo lo que pueda competitividad, mayor inversión y mayor eficiencia, no solo para los próximos 6 meses, sino para realmente tener un impacto más permanente. Y perdón, lo último que te diría es, y por eso subsidios, por ejemplo, como los que está haciendo la gasolina, el gobierno de México, son un absurdo. Según un estudio del INCO, por cada peso de subsidio que recibe el 10% más pobre de la población, el 10% más rico recibe 32. Esto es un tiradero de dinero a la basura. Jorge Suárez Vélez, qué bueno tu perspectiva tenerla aquí esta tarde. Gracias. Al contrario, Gaby, salud.